Calculemos la integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 partido x cuadrado más 1 por x cuadrado más 9 al cuadrado. Para ello vamos a utilizar el teorema de los residuos. En primer lugar, observa que si nuestra función, esta que tenemos aquí, es f de x, f es una función par. Y esto es muy importante, porque cuando tienes la integral desde menos infinito hasta más infinito de una función par, esa integral es convergente si solo si existe el valor principal de esa integral. Ya sabes que eso en general no es así, pero sí para funciones pares. Y entonces se tiene que esta integral impropia es convergente si solo si existe el valor principal de esa integral, y se tiene que esa integral pues coincidirá con el valor principal de la integral impropia. Entonces, si calculamos este valor principal y nos da un número, pues tendremos que la integral impropia será convergente y convergerá ese número. Si esto no nos da como resultado un número, o sea, si no existe el valor principal, tendremos que la integral impropia será, pues en este caso como es una función positiva, será divergente. Entonces nosotros aquí ya nos podemos centrar en el valor principal y ya sabes que esto, por definición del valor principal, es el límite cuando t tiende a más infinito. En este caso permitidme poner r tiende a más infinito, porque después este r ya verás que será el radio de una semicircunferencia que consideraremos. Entonces en lugar de t ponemos r, de la integral entre menos r y r de 1 partido de x cuadrado más 1 por x cuadrado más 9 al cuadrado. Y nosotros vamos a utilizar el teorema de los residuos para calcular esta integral. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar el dominio de nuestra función f de x ahora a todo c. Observa, nuestra función f de x es un cociente de polinomios, el denominador nos anula en r, luego el dominio es todo r, y ahora ampliamos a c, pero claro, en este caso pues sí que se puede anular el denominador. De hecho se anula, porque es un polinomio de grado 6 el denominador, y por lo tanto por el teorema fundamental del álgebra tenemos que va a tener raíces en c. Entonces consideramos la función 1 partido z cuadrado más 1 por z cuadrado más 9 al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer es después considerar una curva y calcular la integral a lo largo de esa curva de la función f de z y aplicaremos el teorema de los residuos. Por tanto, vamos a obtener cuáles son las singularidades de nuestra función f de z. Ya sabéis que son los valores que anulan al denominador. Entonces vamos a factorizar el denominador. Z cuadrado más 1, z cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces esto lo igualamos a 0. Tenemos que un producto de dos factores es 0 cuando el primero es 0 o el segundo es 0. Z cuadrado más 1 igual a 0 implica z cuadrado igual a menos 1, de donde z sería más menos la raíz de menos 1, que es más menos i. En cuanto a z cuadrado más 9 al cuadrado igual a 0, de aquí pasamos el cuadrado a la otra parte, z cuadrado más 9 sería igual a 0, entonces z cuadrado sería igual a menos 9, de donde z sería más menos raíz de menos 9, que sería más menos raíz de menos 1 por raíz de 9, o sea, más menos 3i. Y de aquí obtenemos las singularidades. Son más i, menos i, más 3i, menos 3i. Observa que no anulan al numerador, que es 1, entonces no hay para ninguna de ellas una posible simplificación. Bueno, entonces vamos a factorizar ya ese denominador. Z cuadrado más 1 por z cuadrado más 9 al cuadrado.
z cuadrado más 1, las raíces son más menos i, luego factorizaría como z menos la primera raíz, menos i, por z menos la segunda raíz, menos menos i, que es z más i, y esto ahora por z cuadrado más 9 al cuadrado. Z cuadrado más 9, pues lo factorizamos a partir de las raíces, z menos la primera raíz por z menos la segunda, z menos menos 3i, z más 3i, y observa que esto está elevado al cuadrado, luego elevaremos al cuadrado esto de aquí, por propiedades de potencias, esto sería el cuadrado primero por el cuadrado segundo. Luego ya tenemos factorizado ese denominador y lo vamos a escribir todo aquí. 1 partido de z menos i por z más i por z menos 3i al cuadrado por z más 3i al cuadrado. Perfecto. Entonces, tendríamos que las singularidades, tendríamos 4, serían z igual a i, que anula este de aquí, exponente 1, luego es un polo de orden 1. Ahora, z más i, anula en menos i, z igual a menos i, polo de orden 1. Ahora z menos 3i se anula en 3i, z igual a 3i, polo de orden, como el exponente es 2, 2. Y finalmente, z igual a menos 3i, polo de orden, exponente también 2. Pues estas serían las singularidades. Perfecto. Pues vamos a borrarlo de abajo. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Y una vez que tenemos las singularidades, como decíamos, vamos a considerar una curva. Esa curva será unión de dos curvas y consideramos la integral de la función f de z a lo largo de esa curva. Esta curva va a ser, vamos a ponerlo por aquí, vamos a considerar un r mayor que 0, ahora digo que tiene que cumplir este r, pues este r, vamos a considerar aquí r, aquí esto sería menos r, entonces consideramos el segmento que une menos r con r, o sea, partimos de menos r y vamos hasta r, y una vez que llegamos a r, subimos por una semicircunferencia de radio r. Entonces consideramos la curva gamma sub r, y esta curva gamma sub r será la unión del segmento que une menos r con la semicircunferencia que va desde r hasta menos r. ¿Y cómo tomamos este r? Pues vamos a dibujar los polos que tenemos. Observa que esta curva estaría, como si dijéramos, en la parte superior del eje X, bueno, sin considerar el segmento de abajo, pero bueno, está por la parte de arriba, como ves. Entonces tenemos los polos, serían z igual a i, que es 0 más 1i, o sea, tendremos aquí, imagínate que esto es el 1, después tenemos z igual a menos i, aquí z igual a 3i, pues imagínate que está aquí, y z igual a menos 3i, aquí. Entonces, tomamos este r de forma que el interior de la curva gamma sub r contenga a los polos que están en la parte superior del eje X, o sea, este y este de aquí. Por lo tanto, tomamos r mayor que, claro, como tenemos i y 3i, r mayor que 3. Esto es una familia de curvas, gamma sub r. Para cada r obtenemos estas curvas.
Fíjate que nosotros queremos calcular el límite cuando r tiende a más infinito. Ya he dicho que este r tiene relación con el r del principio. Entonces, como vamos a tender r a más infinito, pues podemos tomar el r tan grande como queramos. Entonces, cogemos una familia de curvas, pero ahora pensamos solamente en una de ellas, o sea, con el r fijado. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a calcular la integral a lo largo de la curva gamma sub r de la función f de z. Y para ello vamos a aplicar el teorema de los residuos. Entonces, como vamos a aplicar el teorema de los residuos, vamos a ver que se satisfacen las hipótesis. En cuanto a la curva gamma sub r, tenemos que es una curva que es de clase C1 a trozos, porque observa que partimos de menos r y entonces vamos por este segmento, ahí, claro, es derivable porque no hay picos, y una vez que llegamos a r, aquí sí que tenemos un pico, pero a partir de ahí pues tenemos que es derivable porque ahí no hay picos en la semicircunferencia. O sería derivable a trozos en el trozo que va de menos r hasta r y después en la semicircunferencia. Además, tenemos que nuestra curva gamma sub r es una curva de Jordan. ¿Por qué? Pues es una curva de Jordan porque es cerrada, porque partes de menos r y vuelves a menos r. Esto, si tuvieras que explicarlo para que otro lo leyera, pues lo tienes que escribir detalladamente. En este caso yo, como estoy en un vídeo, pues lo explico de palabra, ¿vale? Y sin autointersecciones. Y es sin autointersecciones porque desde menos r hasta que llega a r no pasa dos veces por un mismo punto. Después nos falta que está orientada positivamente, pero claramente se recorre en el sentido contrario de las agujas del reloj. Luego es así. Todos estos detalles, si lo escribes para otro, para explicárselo a otro, ya sabes que los tienes que escribir. Yo, de palabra. Entonces, gamma sub r cumple las hipótesis del teorema de los residuos y ahora faltarían hipótesis sobre f de z. Pero observa que f es derivable. Estamos fijando una curva gamma sub r en la clausura del interior de la curva gamma sub r, excepto en un número finito de puntos. En este caso sería en i y 3i, que son singularidades aisladas. Por lo tanto, se satisfacen las hipótesis del teorema de los residuos y tendríamos entonces que esta integral sería 2pi por la suma de los residuos. Residuo de f en los residuos que están en el interior, de la clausura del interior, que son en i, más residuo de f en 3i. Y vamos a calcular estos residuos. Para ello voy a dejar esta hoja y después copiaré aquí los resultados. Entonces lo voy a hacer en una nueva hoja. Calculamos entonces, en primer lugar, el residuo de f en i. Como sabéis, el residuo de f en i es el coeficiente de 1 partido z menos i en el desarrollo en serie de logán de la función f de z centrada en z igual a i. Entonces, en este caso, también tenemos una fórmula porque es un polo de orden 1, k igual a 1. Entonces, aquí el residuo es el límite cuando z tiende a i de z menos i elevado a 1 por f de z. Y en este caso va a ser sencillo esto. Perfecto. Entonces aquí esto se simplificaría con esto de aquí y nos quedaría el límite cuando z tiende a i de 1 partido de z más i por z menos 3i al cuadrado por z más 3i al cuadrado. Y entonces
por continuidad de una función racional, el límite coincide con la imagen. Si la imagen no existe, es porque la función no está definida en ese valor, sí que sería un punto de acumulación. Habría que razonar de algún otro modo cuál es el límite, pero en nuestro caso, pues sustituimos y eso va a tener sentido. Aquí z más i, en lugar de z ponemos i, tendremos 2i por z menos 3i al cuadrado, i menos 3i es menos 2i al cuadrado, y z más 3i al cuadrado. Z tiende a i, pues i más 3i, 4i al cuadrado. Y esto nos quedaría 1 partido de 2i, ahora menos 2 al cuadrado, que es 4, i al cuadrado, que es menos 1, 4 al cuadrado, que es 16, y i al cuadrado, que es menos 1. Esto nos quedaría entonces, vamos a ver, menos 1 por menos 1 más, 2 por 4, 8, y 8 por 16 sería 32, 64, 128. 1 partido de 128 por i. Bueno, si quieres multiplicas arriba y abajo por i y te quedaría pues, el resultado. Esto sería menos 1 partido de 128 por i. Pero vamos a utilizar esto de aquí porque como tenemos que multiplicar por 2pi, así simplificamos. Bueno, pues esto sería el resultado de fni. Tomamos nota para después sustituirlo y pasamos ahora a calcular el residuo de f entre sí. Si calculamos ahora el residuo de f entre sí, en este caso pues tendremos que sería el coeficiente de 1 partido z menos 3i del desarrollo en serie de Logan centrado en 3i de f de z, pero tenemos un polo de orden 2, k igual a 2, y por lo tanto tenemos una fórmula, que sería 1 partido de k, en este caso 2 menos 1 factorial, por el límite cuando z tiende a 3i, de la derivada de orden k menos 1, en este caso k es 2, luego 2 menos 1 que es 1, derivada respecto de z de polo de orden 2, z menos 3i al cuadrado por f de z, que es 1 partido de z menos i por z más i por z menos 3i al cuadrado por z más 3i al cuadrado. Este de aquí y este de aquí se irían y esto nos quedaría 1 partido 2 menos 1 factorial, 1 partido 1, que es 1, y ahora el límite cuando z tiende a 3i de esa derivada. Quizás no me quepa aquí, vamos a dejarlo para después esto, y vamos a calcular esa derivada. Vamos a calcular la derivada, vamos a ponerlo aquí, de 1 partido de z menos i por z más i por z más 3i al cuadrado. Bueno, en este caso, a ver, lo que vamos a hacer es este producto. Igual de z menos i por z más i, vamos a escribir, yo creo que será más fácil. 1 partido de z cuadrado más 1, que queda eso. Pero lo previo a la factorización en la parte de z cuadrado más 1, derivada. Y esto sería derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, que es 1, por la derivada del de abajo. Y el de abajo es un producto. Luego la derivada sería derivada del primero, vamos a ponerlo así porque ese menos afecta a todo, por el segundo sin derivar, y ahora más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 2
por z más 3i por la derivada de lo de dentro, que es 1. Y esto partido de lo que tenemos abajo al cuadrado. Entonces el cuadrado de ese producto, cuadrado primero, cuadrado segundo, z cuadrado más 1 al cuadrado, z más 3i elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, que te queda 0 más 3i elevado a la cuarta. Aquí yo podría sacar factor común de un z más 3i, con otro de aquí, sería con el de abajo, entonces eso nos quedaría. Ese z más 3i, que he sacado factor común, se va con uno de los de abajo, nos quedaría abajo z más 3i elevado al cubo, que es el que se ha simplificado, z cuadrado más 1 al cuadrado. Y arriba tendríamos el menos, vamos a mantenerlo ahí. Ahora, 2z por z más 3i, porque uno de ellos se ha ido fuera. Y ahora más el z cuadrado más 1 por el 2. Si quieres directamente por z más 3i, pues ya lo hemos sacado factor común, te quedaría 2z cuadrado más 2. Y esto sería, aquí tendríamos arriba el menos, ahora 2z por z, que es 2z al cuadrado, y ahora 2z por 3i, que te quedaría 6iz, menos 6iz, y ahora 2z cuadrado, menos 2z al cuadrado, y menos 2. Partido de z cuadrado más 1 al cuadrado por z más 3i al cubo. Y esto nos quedaría menos 2z al cuadrado, menos 2z al cuadrado, menos 4z al cuadrado, menos 6iz y menos 2. Partido de z cuadrado más 1 al cuadrado por z más 3i al cubo. Entonces, tenemos aquí 1 partido 2 menos 1 factorial, hemos dicho que es 1, límite cuando z tiende a 3i de este mogollón. Menos 4z cuadrado, menos 6iz, que tampoco es tanto. Menos 2 partido de z cuadrado más 1 al cuadrado por z más 3i al cubo. Entonces, por continuidad, el límite de una función racional, sustituir. Límite coincide con la imagen. Si tuviéramos un denominador 0, pues ya tendremos que razonar. Borramos todo lo que tenemos abajo. Y entonces, pues eso, sustituir. Lo hacemos poco a poco, ¿eh? Y así no liamos mucho eso. Tenemos, si sustituimos arriba, menos 4 por 3i al cuadrado, menos 6i por 3i, menos 2. Serían menos 4 por 3 al cuadrado, que es 9, por i al cuadrado, que es menos 1. Ahora, menos 6 por 3, menos 18. I por i al cuadrado, que es menos 1, menos 2. Entonces, esto nos quedaría menos 4 por menos 1, 4 por 9, 36, más 18, menos 2. 36 más 18 serían 54 menos 2, 52. Esto sería 52 partido de, sustituimos en z cuadrado más 1 al cuadrado de 3i, tendríamos 3i al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, que te quedaría 3i al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, y al cuadrado, que es menos 1, más 1 al cuadrado, y esto sería menos 9 más 1 menos 8 al cuadrado, 64. Y finalmente z más 3i elevado al cubo, tendríamos 3i más 3i, demasiado paréntesis hemos puesto ahí, que sería 3 más 3, 6, i al cubo, que te quedaría 6 al cubo, que es 6 por 6, 36, y por 6, 216, y al cubo, que es menos i, menos 216.
Entonces esto simplificamos. Si quieres mantenemos el i abajo, ya sabes que después multiplicamos por 2pi. Entonces tendremos que el 52 de arriba es 2613, 2 al cuadrado por 13. Y ahora abajo tenemos el menos, lo ponemos arriba. Y abajo podemos poner 64, que también es 2 al cuadrado por 2 elevado a cuarta, por 216. Y entonces aquí este 2 al cuadrado se va con este 2 al cuadrado y nos queda menos 13 partido 2 a la cuarta por 216. Lo hacemos y ya tendremos el residuo. 216 por 16. Esto te queda. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6 y 3 que llevamos 9. 2 por 6, 12. 6 por 1, 6. 1, 2. 6, 15, 4 y 3. 3456. Pues lo dicho, copiamos también este resultado. Bueno, podríamos multiplicar arriba y abajo por i, aunque nosotros utilizaremos esto y esto te quedaría pues 13 partido 3456 y aquí i. ¿Vale? Entonces copiamos el resultado y lo ponemos todo en la parte de los residuos que tenemos de nuestra integral. Por tanto, si sustituimos tendríamos que esto sería igual a 2pi i, y ahora residuo de f en i, que es 1 partido 128 por i, y a más residuo de f entre sí, que es menos 13 partido de 3456 i, que esto nos quedaría 2pi i. Y ahora si hacemos esa operación tendremos una i aquí que se simplificará. 1 partido de 128 menos 13 partido de 3456 y esto nos queda 7 partido 1728. Que sería igual, y se va, y nos quedaría pi por arriba, 1728 y 2 se simplifica, y nos queda 864. Abajo y arriba el 7. No sé si el 7 y el 864 se simplifican. Pues no, se queda así. Entonces, esto es lo que nos quedaría. Y entonces nosotros, bueno, ya tenemos el resultado. Vamos a borrar la parte de los residuos. Y lo pongo esto ahí arriba. Así que si quieres repasar, pulsa pausa. Como siempre, cortísimos de espacio. Y este sería el resultado de esa integral. Pero esta integral nosotros tenemos que se descompone la gamma sub r como unión de dos curvas, esta y esta de aquí. Por lo tanto, tendríamos que esa integral sería igual a la suma de la integral, en primer lugar, en el segmento, menos rr, desde menos r hasta r de f de z, como menos r y r es un trozo de conjunto de los números reales, pues podemos poner f de x. Observa que
esta es la integral que tenemos al principio y que queremos calcular el límite cuando r tiende a más infinito. Y ahora más la integral a lo largo de la curva c sub r. Estoy utilizando la descomposición que tengo de gamma sub r. Entonces tenemos la integral c sub r de f de z de z. Y por lo tanto, de aquí podemos despejar esta, sería 7pi partido 864 menos esta integral. Entonces, esto lo vamos a poner aquí arriba, esto igual a esto, y pasamos esto restando. Entonces borro de aquí y lo copio. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar también esto que tenemos aquí, que comprobamos las hipótesis del teorema de los residuos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer tender r a más infinito en esa expresión que tenemos ahí. Esto lo podría haber borrado antes. Si hacemos tender r aquí a infinito, tendremos que el límite cuando r tiende a más infinito de la integral entre menos r y r de f de x sería igual al límite cuando r tiende a más infinito de esto, que es 7pi partido 864, menos el límite cuando r tiende a más infinito de la integral a lo largo de la curva c sub r de f de z de z. Como siempre, justo. Perfecto. Y entonces vamos a trabajar con este límite. Y en primer lugar vamos a trabajar con la integral. O mejor dicho, vamos a trabajar con el valor absoluto de esa integral. La particularidad que tenemos es en esa integral, que estamos sobre la semicircunferencia de centro 0 y radio r. Entonces, al trabajar aquí, todo z que estamos considerando aquí está en c sub r. Y por lo tanto cumple, al estar en la semicircunferencia de centro 0 y radio r, que la distancia a 0 es r. O sea que el módulo de todos los z de esa curva están aquí, están a una distancia r, pues sería r. Perfecto. Entonces, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Y entonces vamos a trabajar con el módulo de f de z de z. Y para ello trabajaremos con esta expresión que tenemos aquí. Vamos a hacerlo en otro folio y así vamos a estar más tranquilos con el espacio. Entonces tenemos f de z ahí escrita, y entonces el módulo de f de z, bueno, el módulo de una división, el módulo se comporta perfectamente bien para la multiplicación y la división. Es el módulo del de arriba partido del módulo del de abajo. El módulo del de arriba, módulo de 1, equivale al valor absoluto de 1, que es 1. El módulo del de abajo tenemos el módulo de todo esto, pero el módulo de un producto es el producto de los módulos. Luego tendremos módulo de z menos i por módulo de z más i por módulo de z menos 3i al cuadrado, que sería módulo de z menos 3i por módulo de z menos 3i, sería módulo de z menos 3i. Esto al cuadrado, de nuevo, porque el módulo del producto es el producto de los módulos, o si quieres el módulo de la potencia, el exponente sale fuera, y finalmente tenemos el módulo de z más 3i elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer con esto es acotarlo superiormente, para así acotar nuestra integral por la cantidad que pongamos aquí, que vamos a tener que esa cantidad no va a depender de z. Entonces tenemos una integral de una constante y sacar esa constante fuera. No adelantemos acontecimientos. Entonces, ¿cómo acotamos superiormente, quiero decir, perdón, una fracción? Pues una fracción es más grande cuando el numerador es mayor o igual y el denominador es menor o igual. Entonces, vamos a dejar aquí el 1. Como dejamos aquí el 1, para acotar superiormente esto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es acotar esto inferiormente. O sea, vamos a escribir aquí algo que es más pequeño que eso que tenemos ahí. Trabajaremos con cada uno de los factores. Son positivos, entonces lo que vamos a hacer,
eso es una complicación menos, que sean todos positivos, es escribir cantidades que sean menores o iguales que cada uno de los factores que tenemos aquí. Para z menos i, z más i, z menos 3i al cuadrado, z más 3i al cuadrado. Empezamos con el módulo de z menos i. Entonces, cuando tenemos el módulo de una resta de números complejos, eso es mayor o igual que el valor absoluto, propiedad fundamental aquí, de la diferencia de los módulos. Si quieres, la propiedad general es esta de aquí. Esta es una propiedad básica de números complejos. Esto es mayor o igual que el módulo del primero menos el módulo del segundo. Perfecto. Entonces, eso así. Entonces tendríamos. Recuerda que estamos trabajando en C sub R. Entonces, todos los z que pertenecen a C sub R cumplen que el módulo de z es igual a R. Luego esto sería R. Tendremos módulo de R menos el módulo de i, es la distancia de i a 1, pues es 1. Y recuerda también que estamos considerando que r es mayor que 3, para que nos queden esas singularidades en el interior de la curva. Entonces, aquí tenemos que r es mayor que 3 y por lo tanto r menos 1 es positivo y el módulo o valor absoluto de un número positivo pues queda el mismo. Luego el módulo de z menos i es mayor o igual que r menos 1. Ponemos aquí r menos 1. Como digo, vamos a ir poniendo factores en este nuevo denominador que son menores o iguales que los factores que tenemos ahí. Todo positivo, todo el rato. Entonces, vamos a seguir ahora con el módulo de z más i. El módulo de z más i tiene una pequeña dificultad, que esa propiedad que hemos utilizado anteriormente solo se puede utilizar para el módulo de una resta, pero esto tiene un fácil apaño, porque esto sería el módulo de z más, pues se escribe menos i. De nuevo esto te quedaría módulo de z. Esto es mayor o igual que valor absoluto del módulo de z menos el módulo de menos i. Y esto te quedaría igual, módulo de z que es r, menos el módulo de menos i, pues de nuevo es 1. Y de nuevo, como r es mayor que 3, pues esto te queda r menos 1. Pues aquí también r menos 1. Y ahora vamos con z menos 3i, módulo al cuadrado, y después con el cuadrado en módulo de z más 3i. Borramos esto. Entonces tenemos que el módulo de z menos 3i, primero sin el cuadrado, esto sería mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de los módulos. Módulo de z es r menos módulo de 3i. 3i está a una distancia 3 del 0, luego sería 3. De nuevo, r es mayor que 3, luego r menos 3 es mayor que 0, y el valor absoluto de un número mayor que 0 es el mismo. Espérate un segundo, porque aquí me he colado, todavía me queda ese cuadrado. Entonces, esta cantidad positiva es mayor o igual que esta cantidad positiva. Como ambas son positivas, entonces, si le vamos al cuadrado se mantiene la desigualdad. Mayor o igual, r menos 3, elevando al cuadrado. Luego, este factor de aquí es mayor o igual que r menos 3 al cuadrado. Escrito algo más pequeño que ese factor que teníamos. Y lo mismo vamos a hacer con el módulo de z más 3i. Esto, para escribirlo como una resta, como antes, módulo de z menos 3i, propiedad, módulo de z menos módulo de menos 3i, esto mayor o igual, y entonces esto es módulo de z es r, menos el módulo de menos 3i, la distancia al 0 es 3. Como r es mayor que 3, pues r menos 3 es mayor que 0, esto te queda r menos 3. Y esta cantidad positiva es mayor que esta cantidad positiva, luego elevando al cuadrado se mantiene la desigualdad. Así.
Por lo tanto, esto es lo que queríamos, acotar el módulo de f de z por esta función de aquí, que no depende de z, y entonces la integral a lo largo de la curva gamma sub r del módulo de f de z será menor o igual que la integral a lo largo de la curva z sub r, y ahora tenemos que esta cantidad positiva es mayor o igual que esta cantidad positiva, y entonces elevado al cuadrado pues se mantiene la desigualdad. Módulo de z menos 3i al cuadrado sería mayor o igual que r menos 3 al cuadrado. Luego tenemos que este factor inicial es mayor o igual que este otro de aquí. Luego se tiene lo que deseamos para el menor o igual aquí. Poner algo más pequeño en el denominador para cada uno de los factores. Y vamos con el último. Módulo de z más 3i. Empezamos por aquí y después ya vamos con el cuadrado. Para poder aplicar la propiedad necesitamos tener una resta, módulo de z menos 3i. Y esto ahora sí que podemos aplicar la propiedad. Esto sería mayor o igual que el valor absoluto del módulo del primero menos el módulo del segundo. El módulo del primero, módulo de z, es r, menos el módulo de menos 3i, la distancia de menos 3i al 0, que es 3. Como r menos 3, r es mayor que 0, como r es mayor que 3, r menos 3 es mayor que 0. Luego esto te queda r menos 3. Y tenemos que esta cantidad positiva es más grande que esta cantidad positiva. Luego si elevamos al cuadrado se conserva la desigualdad. Módulo de z más 3i al cuadrado sería mayor o igual que r menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos un factor más pequeño que ese último. Lo hemos hecho para todos. Perfecto. Y esto pues podemos agrupar abajo y tendríamos... Vamos a limpiar de aquí cosas. 1 partido r-1 por r-1, r-1 al cuadrado. Y ahora r-3 al cuadrado por r-3 al cuadrado, r-3 a la cuarta. Entonces tendremos que el módulo de f de z es menor o igual que esto de aquí, y entonces la integral a lo largo de la curva c sub r del módulo de f de z será menor o igual que la integral a lo largo de la curva c sub r de eso que tenemos aquí. Lo bueno es que esto no depende de z. Entonces lo vamos a poner allí. Pues lo dicho, esto sería menor o igual que la integral a lo largo de la curva c sub r de 1 partido de r-1 al cuadrado por r-3 elevado a la cuarta. Esto es una constante con respecto de z, sale fuera de la integral y nos quedaría 1 partido r-1 al cuadrado por r-3 a la cuarta por la integral a lo largo de la curva c sub r de z, de la función 1, y esto pues sería la longitud de c sub r. La longitud de c sub r, siempre la integral a la función 1, siempre cuando integras a lo largo de una curva es la longitud de la curva. Esto te quedaría 1 partido r-1 al cuadrado por r-3 a la cuarta. La longitud de c sub r sería, como es una semicircunferencia en centro 0 y radio r, 2πr partido 2, o sea, πr. Entonces nos quedaría πr aquí, o si quieres directamente lo ponemos ahí arriba. Bueno, vamos a dejarlo ahí. πr partido r-1 al cuadrado por r-3 a la cuarta. Entonces, recuerda que queremos calcular el límite cuando r tiende más infinito de la integral. Lo que hemos hecho es acotar el valor absoluto de la integral. Lo que vamos a hacer ahora es, en vistas de llegar al límite, que es esto que tenemos aquí, vamos a meter el límite ahí en medio. Bueno, entonces, ahí,
entre el módulo y la integral. Tendríamos que el módulo del límite cuando r tiende a más infinito de la integral a lo largo de la curva c sub r de f de z de z. Ahora verás por qué hacemos eso. Meter el límite entre medio. Aquí lo primero que hacemos es sacarlo fuera. De el módulo de la integral a lo largo de la curva c sub r de f de z de z. Lo hemos sacado fuera porque tenemos que la operación módulo, vamos a hacer una función continua y entonces el límite puede salir fuera. Y esto, observa que tenemos esto que tenemos aquí, el módulo de la integral es menor o igual que esto de aquí. Esto sería menor o igual que el límite cuando r tiende a más infinito, es la desigualdad. Esto es menor o igual que esto. De pi r, r menos 1 al cuadrado por r menos 3 a la cuarta. Pero observa que aquí tenemos un límite de una función real de variable real, como es la r, con el grado. Tenemos un cociente de polinomios, grado del numerador 1 y grado del denominador 6. Entonces se tiene que ese límite tiende a 0. Luego esto tiende a 0. Luego tenemos que el módulo, fijamos aquí, tenemos que el módulo de este número complejo, olvídate de lo que es, de este módulo complejo, es menor o igual que 0. El módulo es mayor o igual que 0. Luego el módulo de este número complejo será 0. ¿Y cuando el módulo de un número complejo, como es este que tenemos aquí, es 0? Pues el módulo de un número complejo, como este que tenemos aquí, es 0 cuando ese número complejo es 0. Llegamos a que el límite cuando r tiende a más infinito de la integral a lo largo de la curva c sub r de f de z es 0. Pero observa que esto era lo que teníamos aquí. Eso es 0. Entonces tenemos que esto de aquí, vamos a borrarlo, era 7 pi cuartos 864 menos 0. Luego este límite que tenemos aquí sería esto de aquí. Vamos a borrarlo de abajo y lo escribimos ya todo que se vea más claro. Entonces tendríamos que esta integral sería 7pi partido 864 menos 0, o sea, 7pi partido 864. Y recuerda que esto de aquí era esto de aquí, que es la integral inicial. Por lo tanto, llegamos a que la integral inicial de f de x, que es eso de ahí, es igual al límite cuando r tiende a más infinito, o sea, todo esto de aquí, que es esto de aquí, y eso es 7pi partido 864. Y con esto terminamos el ejercicio.